Estamos aquí con un profesional en lo que es la comunicación, un analista que es Carlos Puga, graduado de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, énfasis en educocomunicación. Ha participado en seminarios y talleres como periodismo investigativo, corresponsal de guerra, AISOC, investigación de segunda orden, UJIR, Organización Popular del Ecuador, y taller de Community Manager y redes sociales. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias por esta pequeña entrevista. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los casos que ha pasado últimamente. No sé qué tienes, o sea, qué piensas de todo lo que ha sucedido la anterior semana acerca del policía preso por asesinar a un supuesto asaltante. Ya. Los casos que están sucediendo, por lo menos en los últimos tiempos en el Ecuador, obviamente son una respuesta a un montón de malestares que existen. Y también son un montón de grupos que están abusando de estos malestares también para empezar a hacer presencia dentro del Ecuador. Entonces, siempre hay que recordar que no existe ningún acto inocente. No existe nada que pase porque pase o porque la persona es mala y hizo estas cosas. Siempre van a responder a un montón de situaciones, tanto del país, de forma económica, de forma social, en forma cómo están pasando las personas, qué está sucediendo, tanto en individuos como en grupos. Entonces, si es que empezamos como haciendo una pequeña línea de historia, obviamente tienes el primer caso, que es el del chico disparado en la frontera, que es un caso súper específico y muy puntual, porque al policía no se le está acusando por haber disparado. O sea, el delito no es disparar, el delito es no haber hecho nada más que disparar. Ahí tenemos nosotros un problema fundamental dentro de toda nuestra fuerza policial y de nuestra fuerza militar, que también corresponde a cómo nosotros tratamos el crimen en el Ecuador. Nosotros somos un país que toma el crimen e intenta generar una justicia punitiva. Nosotros buscamos el castigo, buscamos la reprimenda. No somos un sistema que busca una reintegración, no somos un sistema que busca mejorar a las personas, una rehabilitación como tal. Entonces, obviamente los policías también responden a ese tipo de cosas. Tienes un montón de maltratos, tienes un montón de casos, yo diría, humanitarios dentro de ese tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, nuestra policía no está acostumbrado a apaciguar las cosas. No tiene entrenamiento en ese tipo de cosas. Nosotros no entrenamos a nuestros policías de una manera correcta psicológicamente para poder tomar ese problema que estaba sucediendo y saber que el arma es la última opción que buscas. ¿Crees que el policía hizo bien en disparar a este supuesto asaltante, ya que no se sabe si era un asaltante o no? Es que ese es el problema, eso es justo a lo que voy. Si es que el policía hubiese tomado otras medidas antes de disparar, podría primero haber averiguado, segundo, haber notado cuál es la situación e intentar apaciguarla de alguna forma no violenta. O sea, la violencia dentro de la policía y dentro de los militares debería ser siempre la última rama, la última instancia. En el momento en el que el sospechoso acaba de tomar un acto violento, acaba de suceder, o sea, acaba de escalar la situación a un punto crítico, en donde yo sé que no tengo otra situación, ninguna otra situación que usar mi arma, ahí tendría que usarla. Pero antes de eso no. Entonces, ¿me parece correcto? No me parece correcto. Pero no le puedo exigir otra cosa porque no fue entrenado en otra cosa. Entonces, lo primero que yo tendría que ver es de educación a los policías, cómo se está educando esa rama. Deberían ser de los más comprensivos que existen. Deberían ser más comprensivos que un psicólogo. ¿Y crees que es justo que le hayan metido preso por estas circunstancias? ¿O crees que se debió hacer un análisis antes de conocer el por qué disparó? Es que el análisis está hecho. Ese es el problema y por eso se está yendo preso. No se está yendo preso. O sea, el análisis es que disparó sin antes acudir de otra manera. Ese sería mi análisis. El análisis es que está disparando a un civil que no conoce si es que es o no es. Entonces, en ese momento, no está siendo un policía, está siendo un ciudadano desesperado. Por actuar por el bien. Exacto, entonces como si nosotros en la calle de repente solo sacamos un arma y le disparamos a alguien que está corriendo y alguien atrás está gritando ladrón. Obviamente, si es que nosotros intentamos hacer un análisis rápido, lógico, decimos, ok, este man está corriendo, capaz que es el ladrón, pero no le disparo. Claro. Bueno,
Entrando al caso 2 de lo que es la mujer asesinada por un venezolano en Ibarra, ¿qué piensas acerca de este caso? ¿O qué sentiste cuando viste el video en redes sociales? ¿Qué impacto te generó? ¿Qué pensaste ese momento? Ok, apenas vi esto, primero, obviamente uno hace la contrastación en algunos medios. Y, por ejemplo, no me agrada cómo muchos medios colocan justo eso, que es como mujer asesinada por venezolano, etc. Así es que indagas 3 segundos más dentro de las noticias, te das cuenta que la persona tenía una relación con la chica, que la persona no era una X cualquiera que agarró a alguien y lo puso ahí como escudo humano o lo que sea. Era un conflicto entre ellos mismos, porque no era un ladrón cualquiera que agarró un rehén, era una pareja que estaba teniendo básicamente una discusión. Entonces, ahí cambian las cosas, ahí cambia la perspectiva. Para mí no es un venezolano que ataca a una ibarreña, para mí es Una pareja que pelea. una pareja con conflictos. No necesariamente que pelean, pero obviamente para llegar a ese punto necesitas tener un montón de conflictos. Y es lo que te decía, todo sucede por algo. ¿Qué estaba pasando él? ¿Qué estaba pasando ella? Nosotros, lastimosamente, en esta sociedad estamos muy acostumbrados a marcar a la gente automáticamente con un tag en pleno pecho. Entonces, claro, hay cosas que para la ciudadanía vale más que otras. Entonces, aquí no me importa que él haya sido una pareja en problemas, me importa que sea un venezolano, pero porque responde a un discurso en el descontento de la sociedad. No me importa que, por ejemplo, en el caso Mascarilla, no me importa si es que es culpable o no, simplemente se les puso el tag de secuestradores, que era un problema que estaba achacando a la sociedad de Mascarilla en ese problema, y tuvimos lo que pasó, que fue todo un incendio, con varias personas falleciendo, y es lo mismo que está sucediendo en Ibarra. Le tachas a esa persona automáticamente de venezolano, en vez de entender cómo es el problema y de dónde va el problema, para generar una reacción en las personas. ¿Y cuál fue la reacción automática de muchos ibarreños? Que fue ¿cómo es desalojar a personas venezolanas? Desalojar, maltratar, golpear, por ejemplo, los tweets de Lenin. Entonces el presidente automáticamente, ¿qué tiene que hacer? Ve la situación, entra en una, yo diría que es una desesperación política, porque él ya no entiende, o por lo menos yo creería que ya no entiende la situación, cómo está y hacia dónde está yendo. Entonces toma decisiones apresuradas y encima más las publica en Twitter. Listo. Vamos a topar el último caso, que es el caso de Marta. No sé si estés al tanto, que son de los amigos de Marta en el cual acudieron a una violación en un bar-restaurante en la ciudad de Quito. ¿Qué pensaste o cómo te enteraste de esta noticia? Me enteré por Twitter, porque justo un día estaba pasando por Twitter y vi un montón de hashtags yo soy Marta y me puse a averiguar un chance. O sea, Twitter para mí es como mi herramienta de noticias. Sí. A mí me dieron muchos escalofríos, me dio iras, me dio tristeza, alegría en un 100% de todo lo que sentí, podría decir en un 5%, porque el caso Marta reflejó una sociedad conservadora, de pensamiento cerrado, de una cuestión bastante moral dentro de las personas que comentaban las cosas, porque claro, llegó su confianza en esas personas, que también las conocía, que también las conocía, queda casi indiferente todo ese tipo de cosas del rato de que sucedió todo lo que sucedió. El problema aquí no es que haya sucedido, sino que vivamos en una sociedad que haya permitido que suceda, porque no me importa que digan, no me importa cuáles sean las declaraciones, yo no sé cómo alguien no escucha. Me parece casi imposible. Estás en un local que es de bebidas y de comida, dudo que hayas estado solo. O sea, 3 personas en un local como ese hubiesen cerrado a las 11 y te hubiesen pedido como este. ¿Qué está reflejando eso dentro de la sociedad? Entonces me empezó a dar mucha pena la gente que comentaba, y me daba mucha más pena que sea 50-50. O sea, entendería si es que la mayoría de comentarios machistas, comentarios súper cerrados sobre la situación hubiesen sido de hombres, porque diría, ok, mi país es machista y lo sé desde hace mucho tiempo y es algo por lo que se lucha. Pero también tienes
yo diría que estaba bien repartido en un 50-50 de mujeres y de hombres que estaban comentando ese tipo de cosas. Entonces sabes que el problema del machismo está aún mucho más arraigado porque tienes un montón de mujeres que decían qué hacía ella ahí, por qué estaba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellas deberían ser las primeras en defender, porque son las primeras que están más cercanas. Nosotros por empatía podemos decir y podemos luchar por Marta y podemos luchar por una mujer. Y está bien tomar esas pautas de luchas feministas para uno también involucrarse como hombre. Pero es triste ver que una mujer mismo que puede tener mucha más empatía que yo, porque puede conocer el problema desde mucho más cerca que yo y entenderlo desde una realidad mucho más propia que yo, sean las primeras en atacar. Incluir algo, y dentro de lo que es comunicación, es que este es el momento para empezar a colocar filtros, empezar a uno mismo, empezar a educarse, empezar a educar a la población dentro de comunicación, decirles cómo realmente leer las cosas, cómo leer una sociedad, cómo leer una noticia, para que no les impacte solo la noticia, sino la realidad que está detrás de esta, para que las peleas no sean mínimas y pequeñas, para sacar a los venezolanos de Imbabura, sino para mejorar Imbabura como provincia. Entonces, para mí, ese es el camino que debería tomar la comunicación dentro del Ecuador. Y es un camino netamente individual. Los comunicadores no son los que hacen comunicación, son los que la estudian. Los que hacen la comunicación son todos.